Saludos cordiales, les saluda nuevamente su servidor David K. Fonseca y continuamos con la serie de videos El fraude del diezmo. Y en esta ocasión vamos a tratar diferentes versículos que muchos pseudoministros, muchos ladrones, charlatanes, manipuladores siguen usando para decir que el diezmo sigue vigente. Hay varios versículos que ellos utilizan malinterpretándolos para seguir exigiéndoles a sus feligreses el diezmo y así quitarles su dinero. Y vamos a empezar sin más preámbulos con Mateo capítulo 5 versículo 17. Vamos a analizar expositivamente estos versículos viendo palabras claves refiriéndose a la ley y al diezmo. Entonces ponga mucha atención para que no malinterprete lo que le voy a explicar acerca de estos versículos, porque la misma palabra se interpreta sola. Estas no son opiniones personales, no es lo que yo pienso, lo que yo opino. Eso no vale absolutamente de nada. Aquí lo que cuenta es lo que la palabra de Dios dice. Y mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 17 y versículo 18. Mire lo que dice aquí hablando Jesucristo. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. Abrogar la ley. Fija, aquí está hablando de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Y los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues todos los libros proféticos como Jeremías, Daniel, Ezequiel, Oseas, todos esos libros. Cristo está diciendo, yo no he venido para abrogar la ley, ni los profetas. No he venido para abrogarlo, sino para cumplirla, ¿verdad? Entonces aquí Cristo está hablando de la ley porque Cristo mismo nació bajo la ley y Él vino a cumplirla por nosotros. Ningún ser humano puede ni pudo cumplir la ley, solamente Jesucristo la cumplió por nosotros. Entonces esa ley se está refiriendo a la ley de Moisés, a la ley de los mandamientos, de las leyes ceremoniales, como ya mencioné en otros videos, los sacrificios. Jesucristo es el Cordero perfecto, Jesucristo es el sumo sacerdote, Jesucristo es absolutamente todo lo que representa la ley y Él vino a cumplirla por nosotros. Entonces muchos, y sobre todo adventistas, se aferran a este versículo diciendo que Cristo no abrogó la ley, que Él no vino a abrogar la ley. Pero mire, aquí Jesucristo está hablando bajo el contexto histórico de la ley. Él está viviendo bajo la ley porque Él nació bajo la ley para cumplirla por nosotros. No hay ningún adventista, no hay ningún rabino, ningún cristiano mesiánico que pueda cumplir la ley al pie de la letra. El apóstol Pablo en Gálatas mismo dice, si vosotros queréis cumplir la ley, de la gracia habéis caído. Porque Jesucristo ya la cumplió y la epístola a los hebreos lo dice claramente. Jesucristo cumplió la ley. Ahí en Hebreos 8:13 dice que la ley antigua, el antiguo pacto es viejo, ya está desaparecido, abrogado. Entonces, aquí Jesucristo está hablando bajo el contexto de la ley. Él nació y vivió bajo la ley y Él la cumplió por nosotros. Entonces muchos dicen, ahí está, mira, Jesucristo dice que Él no vino a abrogar la ley, por lo tanto, dicen la ley sigue vigente. Y para eso se excusan diciendo que el diezmo está vigente, que aplica a la iglesia. Y es un tremendo error y una malísima interpretación. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo está hablando bajo el contexto de la ley. No está hablando que la ley sigue vigente todo el tiempo. No, porque si así fuera, entonces Él vino en vano. Porque la ley, si la justificación fuera por la ley, entonces en vano murió Cristo, es lo que dijo el apóstol Pablo. Entonces analicen bien lo que leen para que no los engañen. Porque Cristo aquí está hablando bajo ese contexto. Él vino, cumplió la ley y después de que Él murió y resucitó, la ley
de Moisés, las leyes ceremoniales, las leyes de sacrificio, guardar el sábado, dar diezmos, fiestas judías. Todos los rituales y ceremoniales de la ley de Moisés quedan totalmente abrogados por la muerte y resurrección de Cristo. Y esto incluye el diezmo y esto incluye guardar el sábado y todo lo demás. Entonces, cuidado con esos charlatanes que le quieren obligar a que usted siga diezmando. Esa fue una ley abrogada, dada solamente para la nación de Israel, para el sostenimiento de la tribu de Leví, el sostenimiento del templo, y se daba en especies, en ganado, y se daba una vez al año. Entonces, analice bien esto, porque muchos siguen exigiendo diezmos que fueron de la ley. Y mucha gente me dice, bueno, pero si yo quiero dar diezmo, ¿eso a quién le importa? ¿Eso a quién le ofende? Le ofende a Dios, porque Dios está diciendo aquí que Cristo cumplió y abrogó todas esas leyes. Y aquí vemos también la hipocresía de muchos, porque solamente son exclusivistas escogiendo el diezmo. Escogen el diezmo, pero no escogen la circuncisión. No escogen la lapidación. Entonces, todas estas personas que solamente toman el diezmo y otros guardar el sábado, es hipocresía, porque solo toman lo que les conviene de la ley y lo que no, lo dejan fuera. Entonces, cuidado con esos legalistas, con esos rabinos, con esos cristianos, entre comillas, mesiánicos, con esos adventistas. Y este es uno de los versículos favoritos que ellos utilizan para decir, mira, Cristo no vino a abrogar la ley. Claro que la vino a cumplir, porque Hebreos lo dice claramente. Cristo es superior a todas esas cosas. La ley está abrogada. La ley, Cristo la cumplió por nosotros los que creemos. Entonces nosotros ya no nos regimos por la ley. Ahora muchos dicen, entonces como la ley ya está abrogada, ¿quiere decir que yo puedo adulterar, puedo mentir, puedo robar, puedo codiciar? Y yo esto ya lo he explicado anteriormente en videos pasados. Mire, en la ley de Moisés hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles y hay leyes morales universales. Y esas leyes morales universales son vigentes todo el tiempo y por eso se enseñan en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. ¿Cuáles son esas leyes morales universales? Pues las que mencionamos. No matarás, no adulterarás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás. Esas leyes morales siguen vigentes, pero las rituales y ceremoniales, diezmo, fiestas judías, circuncisión, sacrificios, sacerdocio levítico, todo eso quedó abrogado con la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, analice este versículo y ponga muchísima atención de lo que aquí se está hablando. Ahora, vayamos a otro versículo más que estos pseudoministros tuercen para obtener ganancias deshonestas. Y ese es Mateo capítulo 23. Mire, vamos a Mateo capítulo 23, versículo 23. Mire lo que dice a continuación. Dice, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis», ahí está la palabra que a muchos les gusta, «diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello». Entonces, aquí vemos nuevamente a Cristo reprendiendo a los escribas y fariseos hipócritas, a los religiosos, a los intelectuales. Y una vez más, ponga atención porque aquí Cristo está hablando bajo el contexto de la ley. La ley seguía vigente en ese tiempo, porque Cristo todavía no había muerto, todavía no había resucitado, Él todavía no había inaugurado el nuevo pacto, porque recuerde que en el aposento alto, Cristo toma la copa y dice, esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Entonces todavía no se inauguraba y Cristo aquí está hablando bajo el contexto
de la ley de Moisés todavía activa, y por eso los está reprendiendo a los hipócritas fariseos y escribas, porque eran muy meticulosos en la manera de diezmar, que diezmaban hasta lo más mínimo de la menta, del eneldo, del comino, y eran tan rigurosos en eso, pero estaban dejando la justicia, la misericordia y la fe, que es de suma importancia, lo más importante que estar siguiendo ritos ceremoniales, que es lo que mucha gente piensa, que cuando ellos, porque van a una iglesia cada domingo, porque diezman, piensan que con eso ya se tienen ganado el cielo. Pero no, aquí Cristo está reprendiéndolos, porque lo más importante es hacer justicia, misericordia y tener fe en lo que Dios manda. Ahora, cuando Cristo les menciona aquí, porque diezmáis la menta, les está hablando en referencia a la ley de Moisés, que seguía activa, que realmente era un mandato de la ley diezmar para el templo, el sostenimiento del templo, y para la tribu de Leví. Entonces aquí una vez más aclaro, Cristo está hablando bajo el contexto de la ley. Todavía no había muerto, todavía no había resucitado. Así que cuando muchos falsos ministros utilicen este versículo para decir, mire, aquí Cristo los reprendió porque no diezmaban. Sí, no diezmaban o porque estaban diezmando hasta lo más pequeño, pero se estaban olvidando de la justicia, la misericordia y la fe. Y muchos ministros le dicen, ya ve, dé cuando usted dé con justicia, con misericordia, con fe, pero haga eso sin dejar hacer aquello. Y ellos le dicen, ¿qué es aquello? ¿O es el diezmo? Aquí Cristo está diciendo que tiene que hacer justicia, misericordia y también tener fe, pero también sin dejar de diezmar. Entonces, esta es una manipulación y una mala interpretación de este versículo. Entonces, analícelo y vea sus contextos, y aquí Cristo está hablando bajo el contexto nuevamente de la ley que estaba vigente. Ahora, hay otros versículos más para analizar, y eso está en Lucas capítulo 10, versículo 7. Vayamos a verlos. Ok, mire, este es otro versículo más que utilizan los charlatanes para manipular acerca del diezmo, y está en el versículo 7. Aquí es cuando Cristo envía a los 70 a predicar. Entonces les está hablando que no lleven alforja, no lleven calzado extra, que no se detengan en saludar tanto a la gente como hacen los hipócritas fariseos. Entonces Cristo les está diciendo, cuando entres a una casa y reciban tu mensaje, la paz te va a volver a ti, ahí reposa, y lo que te sirvan de comer, come, porque el obrero, dicen en el versículo 7, es digno, el obrero es digno de su salario. Entonces muchos toman este versículo y dicen, ahí está, Cristo está diciendo que hay que diezmar para pagarles a los ministros, a los pastores, a todos los ancianos de la iglesia. Pero mire, si usted lee el contexto aquí no se está hablando de diezmo. Cuando está hablando que el obrero es digno de su salario, está hablando de lo que reciben en la casa donde van ellos y predican el evangelio, lo que la gente les ofrece libremente. Entonces, el obrero es digno de su salario, dice. Y también otros citan versículos y agarran los contextos y dicen, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe a los corintios, que dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, todo ello lo aplican siempre dirigido al diezmo. Pero aquí no se está hablando de diezmo, ni tampoco en ese versículo que le acabo de mencionar del apóstol Pablo, que lo vamos a explicar más adelante en otro video. Pero aquí lo que está diciendo el Señor es salario. Salario viene de sal, de lo que la gente daba, de lo que la gente voluntariamente les ofrecía. Aquí en los contextos, si usted los ve, jamás está hablando de diezmo. Ahora, muchas personas dicen, bueno, pero dice que el obrero es digno de su salario, que recibe un salario. Aun si así fuera, jamás está hablando de diezmos. Y más adelante vamos a tocar, si hay que darle salario a un ministro, se le da, pero no a base de diezmos,
sino a base de ofrendas voluntarias. ¿Por qué? Porque si la gente sigue dando diezmos, estas personas se van a enriquecer, como ya lo vemos ante muchos ministros, falsos ministros codiciosos, con jets privados, con mega iglesias, enriquecidos y explotadores y mercenarios. Entonces, este versículo no está hablando jamás de diezmos. El obrero es digno de su salario, sí, pero es referente a lo que la gente voluntariamente ofrece. Y aquí Cristo está hablando cuando envió a los 70 discípulos de él a predicar el evangelio. Por eso dice: no os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. ¿Se fijan? O sea, no está hablando de diezmos, está hablando de ofrendas y de comida que la gente les ofrecía a estos predicadores que iban de aldea en aldea. Entonces analice sus versículos también con sus contextos para que no le engañe. Ahora quiero pedirle de favor también que si estos videos le están siendo de gran ayuda a su vida y lo están edificando, no se olvide ponerle un like, un comentario y suscribirse al canal si así su corazón se lo dictamina. Y de antemano le doy las gracias. Ok, continuemos entonces y vamos ahora a otro versículo más a analizar, que es Lucas capítulo 18, y vamos a ver el versículos 10 al 14, donde también se menciona el diezmo, donde muchos también lo usan como excusa. Ok, pues mire, estos versículos están hablando de una parábola, la parábola del fariseo y el publicano. Y Cristo les dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo, publicano. O sea, Cristo aquí está contando una historia bajo también el contexto de la ley, porque menciona a un fariseo, que era el religioso, el que se autojustificaba, y un publicano, que era recaudador de impuestos, que eran el tipo de persona en ese entonces muy realmente despreciable, porque lo tenían como lo peor, porque alteraba los impuestos y robaba. Y Cristo aquí pone un gran ejemplo y dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Entonces, aquí muchos charlatanes, estafadores, ven aquí esta palabra, en esta parábola, doy diezmos, y dicen: ahí está, Dios está hablando que hay que dar diezmos. Este fariseo, a pesar de que pues era pecador y se autojustificaba, daba sus diezmos. Entonces, esta es otra excusa de estos charlatanes para exigir diezmos. No porque la Biblia mencione la palabra diezmo quiere decir que es aplicable para la iglesia de Jesucristo verdadera de hoy. Aquí lo que está diciendo es que fariseo va unido a diezmo. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. Y Jesucristo está hablando bajo el contexto de la ley, porque la ley sigue vigente. Todavía no había muerto, todavía Cristo no había resucitado, todavía no se había inaugurado el nuevo pacto, y es por eso que aquí se sigue hablando de diezmos. Ahora, una cosa que quiero aclarar es que, recuerde, el Nuevo Testamento no empieza en Mateo. El nuevo pacto inicia con la muerte y resurrección de Cristo y en el libro de los Hechos capítulo 2. Ahí es donde está el nuevo pacto, empieza en acción con la iglesia. Y más adelante vamos a tocar que en todo el Nuevo Testamento, en las epístolas de Pablo, usted va a ver que jamás se habla de diezmo en referencia a la iglesia. Entonces, estos versículos son excusa de estos charlatanes para seguir explotando a la gente
llenando sus bolsillos, saqueando y quedándose con ese dinero que le pertenece a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, porque para eso en ese tiempo eran los diezmos. O sea, toman nomás el diezmo, pero no toman lo demás de la ley, que era para ayudar huérfanos, pobres, enfermos. Y usted dirá, bueno, aquí mi pastor ayuda a muchos necesitados, a muchos huérfanos, a muchas viudas. Pero mire, la mayoría de ellos generalmente no usan los diezmos para eso. Siempre andan pidiendo ofrendas de amor o le piden una ofrenda extra a sus congregantes y no tocan absolutamente nada de los diezmos, se quedan con ellos. Y también he recibido preguntas que me dicen, ¿y entonces con qué se van a pagar las utilidades del edificio, la renta del edificio? Mire, Dios, aquí a través de todas las escrituras vemos, sobre todo en el libro de los Hechos, que Dios jamás mandó a nadie a construir edificios, a rentar edificios, porque en el libro de los Hechos usted ve que la iglesia se reunía en las casas y repartían las ofrendas conforme la necesidad de cada uno de los congregantes. Entonces, ponga atención también en eso, para que usted vea que las escrituras son bien claras. Entonces, aquí, en estos versículos, vemos claramente que Cristo habla de la ley, habla de fariseos, habla de diezmo, pero porque todavía está bajo el contexto de la ley, porque Él todavía no había muerto, Él todavía no había resucitado y todavía no se había inaugurado el nuevo pacto. Entonces, analice eso. Aquí arriba en la descripción le dejo la serie de videos, el fraude del diezmo, para que pueda ver todos los videos anteriores y así usted pueda comparar todos estos versículos que estamos viendo en esta serie tan importante. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está perdiendo tiempo, está perdiendo dinero y está congregándose en lugares donde la están robando, la están estafando y todos estos charlatanes mentirosos se están enriqueciendo por causa de la ignorancia de muchos. Y aún, mire, hay muchos que les presentamos esta verdad y se niegan a creerlo, quieren seguir llamándole diezmo, quieren seguir diezmando y muchos usan el diezmo como un talismán, como Jacob, quieren hacer un trueque con Dios, yo le doy para que Él me dé más, y no es así, eso es pecado. Diezmar es pecado, ¿por qué? Porque es una ley ya abrogada. Ahora, no me malinterprete, muchos me han dicho tacaño, mezquino, no quieres dar. No, yo no estoy hablando de no dar, estoy hablando de etiquetar todo lo que usted dé con diezmo. Voy a diezmar, ¿verdad? Porque muchos falsos ministros son tan listos que quieren poner la palabra diezmo y dicen, es que es un principio. Es como un principio, y eso lo vamos a tocar más adelante con detalles. Dice, es un principio que tienes que seguir dando. Sí, es un principio, pero no es diezmo, es ofrenda voluntaria. Y a ellos no les gusta que usted le llame ofrenda voluntaria. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta que usted no tenga sentido de obligación. No quieren que usted dé como propuso su corazón. No quieren que usted dé voluntariamente, sino obligatoriamente. Aunque ellos digan, no, es que no es obligatorio, no es obligación, es un diezmo voluntario. No, con el hecho de llamarle diezmo, de seguir titulándolo y etiquetándolo de diezmo, es ponerle un sentido de carga y de obligación a los congregantes para que se sientan obligados a que tienen que dar. Y cuando ponen ese sentido y le llaman principio, que es un principio, ellos dicen, si estás en la gracia, es un principio, ya puedes dar 10, 15, 20, 30%, pero nunca se van para abajo, nunca dicen, no, puedes dar el 3, el 5, el 2, el 1, o cuando no puedas dar, no tienes que dar. ¿Por qué? Porque tienes necesidad. Entonces ponen esa carga, y si usted no da, dicen, no, es que estás haciendo las cosas mal. Mentira. Hay personas que tienen que pagar su renta, tienen que pagar todos sus biles, y aún así ciertos ministros ladrones obligan a esa gente a que dé diezmo. Dice, da diezmo y Dios te va a dar para la renta. Dios te va a bendecir con más
de lo que tú necesitas para la renta, y al final de ellos dan su dinero, llega el rentero, no pueden pagar la renta, dan mal testimonio, andan pidiendo prestado y ya están avergonzando y vituperando el nombre de Cristo por estos mentirosos que los engañan. Por eso, en la palabra de Dios enseña que se repartían las ofrendas conforme la necesidad de cada uno para que el nombre de Cristo no fuera vituperado. Por eso, mire, todas esas organizaciones que andan en las calles pidiendo dinero, es un mal testimonio, porque es como decirle a la gente que no conoce a Dios, a la gente que no es creyente, es como decirle, estamos aquí en las calles colectando dinero porque Dios no nos suple nuestras necesidades, Dios no nos da. Entonces es un gravísimo error, es un malísimo testimonio todas estas personas que andan en las calles pidiendo dinero. Lo que deberían de hacer en lugar de andar pidiendo dinero es trabajar, crear fuentes de trabajo, porque hay muchos que pueden y saben hacer muchas cosas, como Pablo, el apóstol Pablo no andaba pidiendo dinero en las calles, él hacía tiendas, junto con Priscila y Aquila, eran del mismo oficio, nunca anduvieron en las calles pidiéndole dinero a gente que no era creyente. Entonces, claramente aquí la Biblia enseña que no hay que diezmar, sino que hay que ofrendar voluntariamente. Yo jamás he dicho que no hay que dar. Lo que estoy diciendo aquí bíblicamente es que no etiquete lo que da con diezmo, porque el diezmo está abrogado. El diezmo fue parte de la ley y fue solamente dada a la nación de Israel. Así que analice todo esto lo que le estoy diciendo, porque no estoy hablando palabras personales, estoy hablando la palabra del Señor. Esto es lo que la Escritura dice. Entonces con esto los dejo, nos vemos en el próximo video para analizar otros versículos más y así entendamos claramente que el diezmo, como guardar el sábado y todas las leyes ceremoniales, están abrogadas. ¿Ok? Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Y no se olvide comentar, ponerle like y suscribirse si así lo desea. Hasta luego.